Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y una semana más con ustedes en este miércoles de reseña literaria por Libro Claro Oscuro. Y el día de hoy traemos a un autor que ya tenía un ratito que no teníamos chance de reseñar algún libro de él, un autor nórdico favorito, Jostein Gaarder, con su libro El vendedor de cuentos. Este libro fue publicado en el 2002, un libro de apenas 200 páginas, y la verdad es que es un libro bastante interesante, con muchas referencias literarias y por supuesto con una historia bastante, con su bastante trama y su bastante enredo para que te llame la atención. Empieza con una forma muy peculiar, casi casi te dice el personaje principal que él en algún momento lo iban a intentar asesinar o iba a morir, y empieza a platicar la historia de él desde su infancia y cómo la imaginación le fue ayudando y beneficiando para poder tener grandes historias en su vida, y a su vez cómo esto pues le ayudó pues para poder dedicarse a lo que se dedicó, ¿no? Empieza un poco con la vida de sus padres, la muerte de su madre a temprana edad, cómo hereda el departamento de su madre y cómo empieza a tener este desarrollo pues de la pubertad a la juventud y las múltiples novias que llegan a ir a ese departamento suyo de joven, y pues cómo tenía la costumbre de darle un presente a cada mujer que iba a su casa, un vestido, una blusa, un saco de su madre, como en eh, conmemoración, se lo daba a una mujer, ¿no? Entonces, después de ahí conoce una mujer que se llama María, que es 10 años mayor que él, y con el paso de las relaciones de las pocas mujeres con las que se logra entender, y tiene un entendimiento tan claro que en algún momento María le dice que pues quiere tener un hijo con él. Él pues no está muy claro porque pues él es muy chico, todavía tenía 19 años y María era, pues como les digo, más grande que él, tenía 29, hasta que acepta, ¿no? Se queda embarazada María y se cambia de vivir de país, y pues aparentemente iba a ser la última vez que iba a ver a María cuando quedó embarazada de un hijo de él. Para esto es muy peculiar la forma en que platica el personaje principal. Le llaman Peter el Araña a este eh, hombre o a esta persona o a esta figura que lleva toda esta historia del vendedor de cuentos. Eh, y cómo esta capacidad de creación de historias, eh, y cómo en algún momento dice que había una persona o un como duendecillo o una persona que lo acompañaba siempre, que le decía el metro, que era un, pues sí, un hombrecillo pequeño de 1 metro de altura, que no mayor de 1 metro de altura, y siempre estaba con él y de repente le hacía compañía, así como un tipo de mascota invisible para los demás, pero visible para él, que le permitió pues en algún momento convivir y tener cierta cercanía sobre sus historias. Entonces, algo que me llamó mucho la atención cuando les daba regalo a sus novias, Peter el Araña, era eh, que él pues, podía pasar 1 o 2 días con una chica y de repente decía, bueno, es que yo no quiero algo más allá de esto, entonces pues tienes que entender que no podemos durar más tiempo. Y platica pues todos esos inconvenientes que tuvo con varias mujeres, en las cuales después de 2 o 3 días juntos ya se hacían con el derecho para estar con él de una forma continua, y cómo hace un análisis y una crítica aquí profunda hacia las relaciones de pareja, que cuando tienes una relación así cercana, pues de repente la acabas pues echando a perder o teniendo un complejo o una situación complicada, porque pues esos apegos que a veces tenemos, aquí y que lo toca en este caso Jostein Gaarder o en este caso Peter el Araña con sus parejas que va teniendo. Bueno, como les decía, entonces en su momento María se va, queda embarazada, y Peter con su gran capacidad de invención empieza a tener pues
la ayuda del escritor, así le llama él a su trabajo, y en el cual empieza a vender poco a poco para solventarse un poco los gastos, empieza a vender escritos, empieza a vender memorias, empieza a vender ideas, cuentos, y entonces se empieza a hacer pues muy adinerado, muy famoso, y él no publica nada, sino simplemente a escritores con problemas, con la famosa página en blanco, sin algo creativo por publicar, pues él les vende sus historias y tiene mucho cuidado de ir publicando o dando historias que no se repitan entre autores y empieza a tener una gran fama, también fama tanto de la ayuda del escritor como de editor. Empieza a ir a las ferias de libros más famosas de toda Europa y pues la gente ya empieza así como, más bien los escritores empiezan a buscarlo de forma constante, pues para tener esa oportunidad de, pues cuando no hay algo por publicar, pues él les ayude con una historia y esta ayuda del escritor que les menciono, ¿no? Y hay pasajes muy entretenidos en esta parte del libro que me llamaron mucha la atención y son como consejos, ¿no? Que da Peter el Araña y dice, tal vez tanta materia te obligue a escribir varios volúmenes. No caigas en la tentación de escribir demasiado poco. Solo tú posees los conocimientos del segundo gran capítulo de la historia de la humanidad. Aquí vienen consejos de Peter el Araña. 10 consejos para los que hayan elegido no convertirse en escritores. También esa era una elección respetable. Yo mismo lo había hecho. El primer párrafo empezaba así. Es posible vivir una valiosa vida en un planeta del universo sin ser escritor. Tú no eres el primero que ha tenido que buscarse otra profesión. Imagínate que existiera una fábrica de imaginación con una sola persona al frente del negocio, y que esa persona fuera un hombre que estuviera siempre a escondidas tejiendo elegantes tramas para novelas y obras teatrales de todo tipo. Imagina que no ambiciona editar su obra, tal vez parezca incomprensible y enigmático, pero es totalmente factible. Eso es lo que le pasaba a Peter el Araña. Él no pretendía publicar libros con su nombre, sino simplemente su imaginación la dejaba y publicaba historias para otros o creaba historias para otros. Inclusive en sus reuniones o en sus vínculos de pareja que platica, pues siempre tiene una historia por contarle a las chicas, una historia entretenida, un cuento entretenido, y la verdad es que hace muy enriquecedor este libro, la verdad es que es muy entretenido, muy agradable y muy fresco porque te va platicando muchos cuentos, muchas historias, Jostein Gaarder en El vendedor de cuentos, hasta que en algún momento, ya cuando es muy grande Peter el Araña, empieza a tener este problema que ya sus clientes, o en este caso, pues sí, los escritores empiezan a pues percatarse o a creer saber quién es el que distribuye las historias a los escritores y como que siente que hay una amenaza de muerte hacia él, como que piensa que alguien lo va a matar porque pues por envidia, por la capacidad de creación y por sobre todo pues que es alguien muy peligroso para los escritores, porque él es el dueño, por decir, del mercado de escritura, y entonces, pues, la creatividad e innovación, pues ya todo es absorbido por Peter el Araña, ¿no? Entonces él piensa las formas en las que va a ser asesinado y pues piensa que va a ser una mujer hermosa, y de repente, en una playa en Italia, en Amalfi, conoce una chica que se llama Beate, y le dice de repente, pues, oye, ¿qué haces tú por acá? Y dice, no, pues yo vivo en un país nórdico, no me acuerdo si es en Dinamarca o en Suecia, y pues vine aquí a pues tomar el sol y a repasar unos estudios. Y ya le dice Bit, pues es obvio que tú eres o escritor o editor, porque ¿quién vive en un país nórdico? Viene de vacaciones a Italia y en vez de disfrutar la playa y todo eso, se la pasa estudiando, ¿no? Entonces empieza a haber una conjunción muy clara entre ellos dos, un vínculo muy agradable y a pesar de la diferencia de años, pues ella es muy jovencita, menor de los 30 y él pues ya tiene 40 y tantos. Eh, se ve como un romance muy cálido y hasta Peter el Araña lo dice, desde que conocí a María, pues no había tenido un romance así. Le cuenta ciertos cuentos a Bit y en uno de esos cuentos platica la historia de una equilibrista que era hija del dueño del circo
y en algún momento estaba ebria y pues el espectáculo del circo pues es un desastre, se dan cuenta y pues quieren cancelar todas las funciones del circo por esta situación. Es muy penado que un artista de circo pues vaya en estado de ebriedad a actuar. Y el cuento termina más o menos así que finalmente el director del circo pues decide pagar todos los castigos y pérdidas que ocasionó la equilibrista trapecista por su situación, pero se da cuenta o recuerda que él tenía una hija y esta hija en algún momento la olvidó y ahora que la vio equilibrándose en el circo, se dio cuenta que era su hija y no le importó que perdiera todo su dinero con tal de recuperar a su hija. Viene como un poco un déjà vu en este caso para Peter el Araña y en el momento en que empieza a platicar con Beate, la chica nueva esta que conoció, su nueva novia, empieza a hacer ideas de, oye, ¿y tu mamá quién es? No, pues mi mamá murió hace poco antes de venir a Italia y todo eso. ¿Y cuántos años tenía tu mamá? No, pues 50 y tantos. ¿Y tú cuántos tienes? 29. O sea, te tuvo a los 29 años y empezó a hacer como una idea aquí Peter el Araña y se acabó dando cuenta con un terrible terror que quizá esta relación de noviazgo era con su propia hija. Perdón. Entonces el terror o el problema de la historia de Peter el Araña es que su propia muerte iba a ser hecha por su propia hija, sin él percatarse que quizá que la mujer de su vida era su hija, que había tomado el lugar de su propia pareja inicial, María. Aquí se vuelve un poco enredada la historia y la verdad es que es no tan compleja o quizás sí un poco compleja o quizá yo la interpreté de otra forma, pero es bastante interesante esta historia del vendedor de cuentos. Me pareció una novela muy agradable, muy atractiva, como muchas de las de Jostein Gaarder, y esta idea de adentrarte e interesarte un poco por la filosofía, pero también un poco por el psicoanálisis y, ¿por qué no?, por la literatura. Mucha parte de la creación de Jostein Gaarder, recordemos que es enfocada hacia los niños, pero también hacia un mercado adulto que no deja de ser niño. Entonces, pues este vendedor de cuentos cumple cabalmente con esta propuesta literaria de atracción por los libros, de esta capacidad de imaginar y no dejar durante toda tu vida de imaginar para conseguir grandiosas cosas. Así nos lo muestra Jostein Gaarder en esta historia de El vendedor de cuentos. Esperamos que se acerquen a ella, la lean y también, pues, por supuesto, nos compartan sus comentarios y sus opiniones sobre esta historia. Yo soy Pavel y nos estamos escuchando el próximo miércoles por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a veces piensan que las reseñas que hacemos son muy a la ligera y se nos olvidan muchas cosas. Otra interpretación que podríamos dar a este libro del vendedor de cuentos realmente es la capacidad inagotable de imaginación que tenía, en este caso, Peter el Araña, y cómo se la pasó viviendo su vida en su imaginación, prefiriendo vivir en su imaginación, pues siempre fue mejor su imaginación que la realidad misma. Siempre fue mejor el contacto con su imaginación que con las personas y las mujeres que conocía. Y siempre fue tan mejor todo lo que le pasaba en su imaginación, que por eso quizá decidió nunca publicar algo a título personal y siempre vender sus historias y sus ficciones, porque eran tan buenas que valía la pena que alguien más se ensanchara el bolsillo a su nombre. Y también por ende va una crítica completa a las editoriales, a los escritores y lo que alguna vez platicamos con Benjamín Labatut, como ahora ya la inteligencia artificial toma muchos de los escritos que publican los independientes y los venden o los dan a escritores consagrados, o lo que pasa con los grandes premios, en alusión por supuesto a un libro que vamos a reseñar en breve de un premio Alfaguara, en el cual pues esos premios pues quizá ya están premarcados y pues realmente no son dados a los mejores escritores, sino es a lo que la industria editorial quiere que leamos. Entonces así, pues Peter el Araña se dedicó más a vivir en sus sueños que a vivir su propia vida. Así que amigos, no se olviden, la lectura
es esa capacidad de viajar y olvidarnos un poquito de lo que nos pasa en el día a día, pero no así para distanciarnos al total de la vida misma y de la vida propia. Siempre hay que tomar un espacio para descansar la mente de nuestros problemas que nos atribulan y darnos esa oportunidad de hacer pequeños viajes a los libros y a la imaginación, para luego aterrizar a esta realidad misma y poderlo hacer con mayor énfasis y empuje. Bueno, ese es nada más el apóstrofe que quería hacer a este gran libro de El vendedor de cuentos de Jostein Gaarder. Buenos días, buenas noches.